qué tú crees que yo no perdí mi cabello? Porque hay gente que se le cae, porque hay gente que no. Lo del cabello tengo que comentar que yo me recuerdo que tú me dijiste que tú no ibas a perder el cabello. Yo me acuerdo que yo te decía, bueno, córtatelo, póntelo más cortico porque así te dura más, y tú no me hiciste caso y realmente no se te cayó el cabello. Yo tengo muchísimos ejemplos en mi carrera que tú les dices que algo va a salir de una manera y ellos piensan que no va a salir y sale de la manera como ellos pensaron. Esas son cosas, misterios de la medicina que nosotros no podemos explicar a veces, pero existen y es chévere cuando pasan. En mi opinión, la parte mental es importantísima. La gente que tiene una razón y ganas de vivir, es impresionante como en muchísimos casos tú ves una respuesta. Siguen trabajando entre una quimioterapia y otra. Los efectos secundarios los manejan bien, siempre están positivos. Ese tipo de personas te sorprenden, pues como hay lo contrario, que son pacientes que tienen un pronóstico excelente y de repente ellos mentalmente no van a vencer la enfermedad y no la vencen. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con evitar infecciones. En la comida es básicamente tratar de comer todo cocinado. Si vas a un restaurante, a un sitio de comida donde están las ensaladas en un buffet, yo recomiendo que no comas esas cosas porque tú no sabes si hay alguna bacteria o algo ahí. Y como salud general, se lo digo a todo el mundo, trata de comer pocas azúcares refinadas, pues dulce, donas y ese tipo de cosas. Pero en general, yo dejo que el paciente siga viviendo su vida y siempre se los digo, pues es muy importante que tu vida siga. Si te gusta comer carne asada, vas a comer carne asada. Si te gusta salir, sal. Si te gusta inclusive tomar alcohol, claro, el día de la quimioterapia yo les digo que no me tomen alcohol, pero una copa de vino o algo entre las quimioterapias para mí no tiene ningún problema. Todos tus pacientes te adoramos entonces. Tú eres el doctor perfecto, ese doctor que no te prohíbe nada. Todos tenemos información genética para tener cáncer. Esos oncogenes están normalmente suprimidos y no se expresan. Por eso los tumores no nos crecen a todos. Tiene que pasar algo en tu vida, tiene que haber un hit, algo que te dañe esos genes supresores. Ahora, ¿cómo pasa ese algo? Puede ser porque decidiste fumar, puede ser porque recibiste expuesto a radiaciones, o puede ser porque te bajó el sistema inmunológico por muchas razones. Una razón, y esto está más o menos bien estudiado, el estrés, la falta de sueño, todas esas cosas disminuyen tu sistema inmunológico y al bajar tu vigilancia inmunológica, todos estos genes que están suprimidos tienen chance de crecer y de expresarse, puede producir cáncer. Sí puede ser que un estado depresivo o una estrés continuo puedan contribuir no solo a que aparezca el cáncer, sino el que no respondan bien al tratamiento. Una cosa que le ha cambiado la vida al paciente con cáncer es lo que llamamos nosotros medicamentos de soporte, los medicamentos de las náuseas, los medicamentos para evitar la caída del sistema inmunológico. Entonces, hoy en día, tratar un cáncer, más del 80% de los pacientes que reciben quimioterapia no entran al hospital nunca, no tienen complicaciones severas y nosotros podemos mantenerle su tratamiento ambulatorio 100%. Y el campo se está moviendo cada vez más a medicinas orales, a quimioterapias por pastilla, que por supuesto tienen muchísimo menos efectos secundarios. Es lo que llaman las drogas inteligentes. Puede seguir trabajando, puede llevar su vida. Puede modelar y hacer películas. Hacer películas, ir a entrevistas, viajar.